los bloques donde tienen palabras para rellenar, si algunos quieren captarlos como manera de introducción y llegar hasta el punto donde estábamos el último vez. Si podemos cumplir ahora, lo que noté es que no llegamos hasta la mitad exacta, pero casi la mitad de la última vez. Entonces, si podemos cumplir ahora, vamos a cumplir, si no, por lo menos avanzar. Lo que estamos estudiando es tratando con los asuntos del corazón. Sabemos que en el mundo, la consejería, los consejos humanos tratan con la conducta exterior del aconsejado, sino en sus pensamientos y motivaciones interiores. Si está notando, voy a tratar de enfatizar, pero esa es donde la primera parte donde tiene espacio para rellenar si quiere. La diferencia en la perspectiva mundana es que se trata con la conducta exterior en lugar de los pensamientos y motivaciones interiores. Entonces, lo que estamos hablando es el interior del hombre, los asuntos del corazón. Cuando hablamos del corazón, los pensamientos, las emociones, cosas, es más que emociones, algo emocional como el amor, como algunos piensan, pero estamos como el amor es más que emoción, el amor es una decisión. Estamos planteando asuntos del corazón más que sentimientos, pero pensamientos, la voluntad, cómo es todo el interior del hombre, puede describir como este concepto de su corazón. Vimos varios pasajes, pero lo que estamos viendo aquí es que aunque los problemas humanos están identificados por los frutos externos que podemos ver, el tipo de fruto producido depende de la condición del corazón. Esa es la segunda parte que puede rellenar allí, frutos externos y condición del corazón. Entonces, eso es donde estamos tratando de ver. Si queremos apoyar a otros y ver nosotros cambiados, no podemos nada más enfocar en lo que están haciendo o no están haciendo, pero tenemos que ver qué es la motivación atrás de lo que están haciendo o no están haciendo. Tenemos que ver qué es la raíz del problema. Si nada más estamos cortando lo malo a nivel de la tierra, va a brotar luego la misma cosa. Tenemos que arrancar por las raíces. Entonces, Jeremías 17:9 habla que más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Entonces, el asunto ahí hablando que no podemos nada más decir, pues yo estoy deseando algo, yo estoy siguiendo los deseos de mi corazón, porque el corazón puede tener deseos equivocados. Y aún tratamos con el asunto que como creyentes ya tenemos un nuevo corazón. Es lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechos nuevas. Pero aunque tenemos un nuevo corazón, tenemos dado este nuevo corazón, tenemos que cambiar, tenemos que ver cambiado los deseos y los hábitos de la vida. Posicionalmente somos santos en Cristo, pero todavía estamos siendo santificados en la práctica, cambiando. La carne del creyente todavía puede engañar. Somos nuevas criaturas, pero tenemos deseos de la carne que nuestro ser anterior fue habituado a responder en ciertas maneras que tenemos que cambiar. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Entonces, como fuimos habituados de responder en ciertas maneras, a veces, no, pues así soy yo. Pero todos están en el proceso de ser transformados a la imagen de Cristo, a la semejanza del Salvador. Entonces, así somos, por nuestros hábitos, por nuestras conductas habituales, pero estamos en un proceso de ser transformados y tenemos que someternos a nuestro Señor, no a los deseos de la carne, no a los deseos viejos, pero como Romanos 6, pues 11 dice, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, aunque
el creyente ahora está unido con Cristo, entonces librado de la esclavitud al pecado, el creyente todavía tiene que considerarse a sí mismo como muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Tenemos que considerarnos como somos. Somos diferentes. Pero aún siendo diferentes, tenemos que vivir como somos, no como estábamos habituados de responder y hacer en el anterior. Aunque el corazón del creyente ahora en Cristo es diferente que era antes que la redención, los deseos del corazón todavía pueden ser equivocados y necesitan ser evaluados. No todo lo que deseamos hacer es correcto. Nuestros deseos tienen que ser modificados y motivados por los deseos de Cristo. Entonces, la pregunta es si nuestros deseos, nuestros pensamientos tienen que cambiar, porque lo que deseamos afecta nuestras emociones y nuestra voluntad, y entonces actuamos de acuerdo con lo que deseamos, y necesitamos entonces cambiar los deseos. ¿Cómo podemos cambiar lo que deseamos? ¿Dónde vamos a adoptar los deseos de Cristo? Esta no es una pregunta retórica, a ver si alguien responde para ver si estamos despiertos, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar si deseamos las cosas equivocadas? Si tú deseas algo que es pecado, ¿cómo puede cambiar no solamente la acción de no pecar, pero el deseo para no desear algo pecaminoso? ¿Mande? Mortificando los deseos de la carne. ¿Y cómo es el proceso de mortificar los deseos de la carne? ¿Dónde los deseos van a ser transformados? ¿Cómo pueden ser transformados en nuestra manera de pensar y entonces desear? ¿De dónde es la fuente? La palabra. Si no estamos en la palabra de Dios, no podemos ver los cambios necesarios. Vamos a ser más influenciados por lo que el mundo dice que debemos desear. Todo el producto que vende con la idea que de tener los comerciales, las promociones, tratando de afectar los deseos para convencernos a desear tal producto. El mundo está tratando de motivarnos a desear cosas que no agradan a Dios aún. Entonces, tenemos que evaluar los deseos que tenemos. El Señor mide no solamente el exterior del hombre, pero el Señor mide el corazón. Pues el hombre mide la apariencia exterior, pero el Señor mide el corazón del hombre. 1 Samuel 16:7. Entonces, ahí estamos tratando con los asuntos del corazón, las motivaciones, los deseos. A veces en intentar apoyar a alguien cambiar, uno puede decir, tiene que cambiar, tiene que dejar de hacer esto. Esto no va a cambiar. Nada más diciendo que debe. A veces no es suficiente motivación porque sus deseos todavía están motivados por cosas equivocadas. Tenemos que ver la raíz del problema y apoyarlos, cambiar su forma de pensar y entonces desear para que la voluntad del hombre cambie. Nada más diciendo que tiene que cambiar. Pues es correcto, tienen que cambiar. Si no están obedeciendo a Dios, tienen que obedecer a Dios. Pero tenemos que apoyarlos, cambiar los deseos. Porque de dentro del corazón de los hombres salen todo lo malo. El problema empieza en el interior. No, el problema más grande no es alrededor de nosotros, sino por dentro de nosotros. Por dentro del hombre. Y la tendencia humana es culpar otras cosas o otras personas. El estrés, las faltas económicas, faltas o las acciones o faltas de acciones de otras personas. Empezando desde Adán estaba en el huerto de Edén. La tendencia fue, como él decía, la mujer que tú me diste, echando la culpa a su esposa y aún a Dios. La tendencia es decir que el problema con mi actitud, el problema con lo que está pasando, es problema porque no tengo lo que quiero,
no tengo otras personas, básicamente echando la culpa a lo que falta, la demanda de la vida, el estrés y las preocupaciones o otras personas. La tendencia humana es echar la culpa a otros y no tomar la culpa por sí mismo. El problema se encuentra entonces en el corazón. Por eso tenemos que ver las raíces del problema. El ambiente donde estamos nada más está apoyando ver la manifestación de lo que está dentro de nuestro corazón. El orgullo y necedad del corazón. No podemos culpar las cosas alrededor por los problemas mayores. Entonces, donde quedamos la semana pasada, si encuentra ahí, estamos cercando Santiago 1. Santiago 1, 14 y 15 es donde terminamos. Entonces, la decisión, o poco antes de ese versículo, la decisión a obedecer a Dios por su gloria o pecar en rebelión es un hecho de la voluntad. Y la voluntad está empujada por las emociones, deseos y pasiones. Pero los deseos y pasiones están interconectados con los pensamientos y creencias. Entonces, si vamos a cambiar las motivaciones que tienen el resultado en las acciones, tenemos que primeramente cambiar los pensamientos. Tenemos que pensar bíblicamente, desear lo que desea Dios. Y cuando nuestras acciones o falta de acciones no están de acuerdo con la voluntad de Dios, hay cambio necesario. Pero para que el cambio puede ser constante y resultar en un cambio que glorifica a Dios más profundamente que solamente cambiar lo externo es necesario. Tenemos que cambiar los pensamientos para cambiar los deseos, para que deseamos lo que desea Dios. La mente, las emociones y la voluntad son parte del inmaterial interior del hombre, o sea, su corazón. Cuando estamos hablando del corazón, los asuntos del corazón, estamos platicando de lo que está por dentro. Entonces hay una cadena. Si hay un problema aquí en la externa, actitud, acción o falta de acción, falta de obediencia. ¿Por qué? Porque tenemos que ver hasta atrás cambio de pensamiento, cambio de creencia. Porque nuestras creencias, nuestros pensamientos afectan nuestras emociones, nuestros deseos. Y actuamos de acuerdo con nuestros deseos. El problema nada más es, tengo que cambiar. Aunque tenemos que cambiar, tenemos que ver qué va a afectar nuestro interior, los asuntos de nuestro corazón, nuestros deseos. Empieza a tener la mente, la forma de pensar transformada por la palabra, Romanos 12, 1 y 2. Y cuando empezamos a pensar bíblicamente, nuestros deseos, nuestras emociones están afectados, que afectan nuestra voluntad, y empezamos a agradecer a Dios y obedecer a Dios con este agradecimiento, porque deseamos glorificar a Dios. La psicología y los diferentes formas de pensamiento, de cambiar las personas o aconsejar a las personas que enfoquen nada más en el externo. Vamos a proveer algo de fuerza por la influencia de otros. Normalmente no van a durar. Como el programa de AA, que algunos van y mientras están ahí con los otros borrachos tratando de dejar el alcohol juntos, hay una motivación porque están juntos, están platicando y tienen cierta manera de motivar unos a otros. Pero no están cambiando lo más importante, el corazón. Y por eso, mientras tienen a alguien ahí, a lo mejor van a lograr por cierto tiempo un cambio. Pero aún si hay un cambio por más tiempo, no agrada a Dios y ellos no están motivados por la gloria de Dios. Podemos ver lo mismo en la iglesia. Cuando las personas tienen un pastor o otro hermano maduro, hermana madura, visitando constantemente, haciendo discipulado, motivando, y hay movimiento. Pero el momento que ellos deben estar empezando a tomar unos pasos por sí mismos,
Y el pastor o los pastores o otros maduros que están discipulando empiezan a enfocar en otro lugar porque hay otra necesidad. Y las personas no están allí con alguien tomando su mano, caminando con ellos. Y empiezan a veces a dejar de ser más constantes en el progreso de la santificación. Porque las motivaciones de sus corazones todavía no son cambiadas. Fueron cambiándose porque tenía alguien ahí constantemente. Por eso tenemos que ir más profundo y ver qué son las motivaciones de sus corazones. ¿Por qué no quieren obedecer? ¿Por qué no quieren hacer lo que deben hacer? Santiago 1, 14 y 15 es donde terminamos. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Cadena de cosas que no todos están tentados por las mismas cosas. ¿Por qué? Porque tienen diferentes pasiones en su corazón, diferentes deseos. Las cosas que va a ser tentación por uno va a ser distintos que las cosas que va a ser tentación por otros porque tienen diferentes deseos. Pero sus deseos están afectados por sus creencias, por sus pensamientos. El problema, podemos a lo mejor separar a alguien de la oportunidad a pecar a fuerzas, pero su deseo es pecar y tarde o temprano va a buscar la manera de manifestar este deseo pecaminosamente. Entonces, si nada más estamos formando un límite, una barrera para que no puedan cruzar la línea, pero no hemos tratado con el corazón, el Espíritu Santo no va a usar la palabra de Dios para cambiar los deseos, tarde o temprano va a buscar un lugar que puede cruzar la línea y pecar. Y si no pecar en esta manera, pecar en otra manera, porque los deseos no han sido cambiados. Y la tentación va a atacar donde son sus deseos. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Hasta aquí como repaso, si me pregunto entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando del corazón? Los asuntos del corazón. ¿De qué es el corazón del hombre en los términos como estamos usando? ¿Es nada más las emociones? Algo de amor como el día de San Valentín, amigo de amor, o algo más. ¿Qué son los asuntos del corazón? ¿Qué parte del hombre es el corazón? ¿Es este órgano que está bombeando sangre o es algo más? ¿Mande? De los deseos pecaminosos. Porque los deseos pecaminosos vienen del corazón, pero no tienen que ser pecaminosos. Porque los deseos pueden ser correctos, que vienen del interior también, dependiendo las motivaciones. Básicamente es todo lo inmaterial, que incluye mente, deseos, voluntad, etc. Sí, todo lo inmaterial. Somos personas que tienen parte material y parte inmaterial. Estamos hablando de lo inmaterial, lo interior del hombre. Muy bien, entonces, si queremos ver cambios que van a perseverar, tenemos que tratar con los problemas, no a la manera superficial, pero al profundo, al corazón. Toma más tiempo. Toma tiempo para investigar qué son sus motivaciones. Y si tienen motivaciones equivocadas en esta área, qué parte de la palabra de Dios tienen que aprender y entender para que la palabra afecte sus pensamientos y deseos y entonces cambie su voluntad para que actúe de acuerdo con la palabra. Lo mismo tenemos que evaluar a nosotros mismos. ¿Cuáles son las cosas que están afectando nuestras acciones o falta de acciones, obediencia o falta de obedecer, o nuestras actitudes? Porque respondemos como respondemos. Y si tenemos un hábito de responder en cierta manera, tenemos que ver qué es lo que estamos deseando en tal momento que no estamos recibiendo.
y estamos actuando de acuerdo con nuestras emociones, nuestros deseos. Y entonces, ¿cómo cambiar los deseos? Tenemos que poner nuestra manera de pensar en sumisión a la palabra de Dios, pasando tiempo con Cristo y su palabra. Lucas 6, 43 al 45. ¿Alguien puede leer, por favor? Lucas 6, 43 al 45. Dice 43, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, y de las zarzas se eliminan uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muy bien, entonces, como los árboles, podemos ver la condición del árbol por el fruto o falta de fruto, por la condición del fruto, si es fruto bueno o malo. Lo mismo con los hombres. Cuando sale de la boca las cosas equivocadas, las actitudes equivocadas, es porque hay algo en el corazón que tiene que tratar. Cuando las acciones no son buenas, no están de acuerdo con la palabra, el problema no es solamente la acción es mal, pero la acción es un resultado de lo que está pasando en el corazón. Entonces tenemos que tratar con los asuntos del corazón. Si conocemos algo sobre los huertos de fruto, podemos reconocer que el suelo, la tierra donde las raíces sacan los nutrientes, hace gran diferencia entre un árbol bueno y un malo. Si no hay la nutrición que debe tener, el fruto no va a ser como debe ser. No va a ser tan dulce, no va a producir como debe. Tan duro o cultivado es el suelo, si está siendo regado bien o es demasiado seco, son factores importantes en cómo va a producir fruto un árbol. Y lo mismo con nosotros. Las acciones o falta de acciones, la obediencia y desobediencia, las actitudes correctas o incorrectas son resultados de cómo está el suelo alrededor de las raíces en el corazón. Si estamos siendo regados diariamente por la palabra de Dios y el Espíritu Santo está usando la palabra en nuestra vida porque estamos recibiendo la palabra, o si somos secos, porque no estamos recibiendo la nutrición espiritual que debemos recibir. La misma manera, la capacidad de resistir tentación depende mucho en la alimentación de la carne, o sea, el corazón. Si estamos alimentando la carne con todo pensamiento mundano, con los pensamientos de las personas que tienen sus opiniones contrarias a la palabra de Dios, si estamos viendo la tele y otras cosas para nuestra forma de pensar en una forma mundana constantemente, o si estamos en la palabra recibiendo la enseñanza bíblica, viendo el testimonio de Jesús, aumentando nuestro deseo a adorar a Jesús, va a afectar nuestra capacidad de resistir tentación. Cuando viene la tentación, como decía Santiago, ataca donde están nuestros deseos. Pero si nuestros deseos están cambiados, porque nuestra manera de pensar está cambiada, no vamos a desear lo que la tentación está ofreciendo. ¿Está siendo renovado la mente de está siendo renovado tu mente día tras día por medio de la alimentación de la palabra de Cristo? Si estás aconsejando, discipulando a alguien que está batallando en cierto área, no quiere obedecer, está fallando obedecer, diciendo, obedece, debo obedecer, no va a cambiar la persona. Tiene que ver qué es la motivación equivocada, qué está pasando en su corazón. Tiene que cambiar los deseos por cambiar la manera de pensar.
Esto es como cambia, ese es el proceso de cambiar. Si el cambio va a durar. Si uno está ahí constantemente diciendo lo mismo, a lo mejor va a cambiar a fuerzas hasta que la persona no está ahí diciendo lo mismo todo el día. Si hay un cambio que va a perseverar aun cuando nadie está ahí apuntándoles a lo que deben hacer constantemente, porque ellos tienen un deseo agradecer a Dios, glorificar a Dios, porque su manera de pensar fue cambiado. Esto es la meta. El ministerio de los unos a otros en la vida de las personas, activamente involucrado en la iglesia. Si uno no está involucrado, si uno no viene, por ejemplo, no viene cuando están ofreciendo la enseñanza sobre la santificación y cómo trabajar sus vidas, pero no viene, no está recibiendo. Si hay oportunidades para el compañerismo con los hermanos, pero ellos no vienen, están separándose, no están recibiendo el ministerio unos a otros, no están recibiendo el ministerio de la palabra, van a batallar en cambiar. Porque esas son maneras que la gracia de Dios que transforma nuestras vidas viene a nuestras vidas, por la enseñanza, por el compañerismo, por el ministerio de unos a otros en nuestras vidas. Tenemos que ver si el mensaje constante en la vida es más el mensaje de Dios para motivar las pasiones del corazón, o es el mensaje que ofrece realmente el diablo por medio del mundo, que está motivando los deseos de la carne. Santiago 1, 21 al 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderoso para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. 1 Corintios 15 y 33. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, si alguien pasa el mayor tiempo con gente que tiene otras motivaciones de la vida, platicando de temas que no agradan a Dios, y un tiempo muy mínimo, viene los domingos a lo mejor al culto nada más, y no está leyendo la palabra de Dios entre la semana, recibiendo la enseñanza, aprovechando, va a ser corrompido. Sus costumbres, sus hábitos, sus acciones, van a ser afectados más por lo que están alimentándose, por lo que están comiendo, lo que están recibiendo. Es muy fácil, ese es el cambio de vida. Entonces, por nosotros mismos tenemos que evaluarnos. ¿Dónde estamos alimentando? Estamos alimentando la carne con cosas que va a afectar nuestro deseo por cosas equivocadas y entonces minimizar nuestra capacidad de resistir el pecado. ¿O estamos alimentando el espíritu con la palabra, con el compañerismo, con otros creyentes, con el servicio del Señor entre la familia de Dios? Lo que va a aumentar nuestro deseo a adorar a Dios, obedecer a Dios y apoyarnos, resistir la tentación, porque no hay un deseo para que la tentación se conecte. Es importante quitar la alimentación mundana de la carne si uno va a lograr resistir la tentación a pecar. Ahí está abajo los versículos de Santiago 1, 21 y 1 Corintios 15 y 33. Importante quitar la alimentación mundana de la carne si va a lograr a resistir la tentación a pecar. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas que alimentan los deseos de la carne? ¿Cómo? Redes sociales. ¿Vale? Redes sociales. Redes sociales. Hay gente que pasa mucho tiempo en las redes sociales, adoptan una manera de pensar que está promovido por lo que está ahí en las redes sociales. A veces algunos viven por el deseo que la gente van
a responder en cierta manera a lo que ellos pongan en las redes sociales. Y a veces las redes sociales es una falsedad, no es la vida real. Es virtual, no es la verdad. Entonces a veces uno puede ser atrapados con eso. Otras maneras. ¿Cómo? La televisión. Lo que produce para entretenimiento, más que nada, siga los pensamientos, creencias de este mundo, aparte de Dios. La homosexualidad, de todo lo que... Ahora hay gente que están aceptando cosas tan contrarias al plan de Dios por la humanidad y lo bueno para la humanidad, porque constantemente están recibiendo este mensaje, aún en las escuelas, promoviendo ideas en contra de la enseñanza bíblica, hasta que cristianos están influenciados por los pensamientos equivocados. ¿Otras maneras? ¿Qué dice Romanos 13:14? Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Muy bien, entonces estamos poniendo a Jesucristo, estamos cubriéndonos con Jesucristo y no pensar proveer por las lujerías de la carne. No estamos buscando las cosas que van a promover deseos equivocados, aumentar los deseos equivocados. Por eso la tentación viene. Si la tentación viene por alguno, no, pues yo voy a levantar tarde porque es domingo, aunque todos los días voy a levantar y llegar al trabajo. O yo voy a ir a este lugar y participar en estas cosas que a lo mejor no son cosas que agradan a Dios. La tentación viene a estas personas y porque ellos están proveyendo por los deseos de la carne, porque ellos están alimentando los deseos de la carne, la tentación viene y se cae. Pero una persona que está recibiendo lo bueno, la alimentación espiritual, la palabra de Dios, ni va a pensar en dejar lo bueno para lo malo. Por la tentación va a ser mínimo, porque está más firme, que tiene más capacidad de resistir, porque sus deseos son distintos. Entonces tenemos que ver cómo cambiar los deseos, poner a Cristo y dejar de alimentar los fuertes deseos de la carne. Regresaremos a considerar el término traducido como lujerías más tarde y platicaremos de la importancia de apoyar a nuestros aconsejados, nuestros discípulos, nuestros hermanos, a enfocar su atención a Cristo. Pero primero quiero considerar la importancia de dejar alimentar los deseos de la carne. Es muy importante apoyar a las personas que están batallando con tentaciones a pecar o que no están obedeciendo la palabra. Aprender el concepto de la mortificación de la carne, como fue mencionado por el hermano Luis. La mortificación de la carne. Ese fue un concepto que fue enseñado muy bien por el pastor puritano John Owen. Me gusta John Owen, él es muy buen autor en tratar con los asuntos de la mortificación de la carne. Romanos 8:13 dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Hacen morir. Colosenses 3, 1 al 5, ¿alguien? Colosenses 3, 1 al 5. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y su vida está escondida en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza,
las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Entonces, por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne. Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a los deseos y hechos pecaminosos. Recuerdo ahí en Romanos 6, platicamos de esto. Tenemos que considerarnos como somos, muertos a los deseos de la carne, vivos ahora. Porque así somos. Y si nuestros hermanos son verdaderos creyentes, así son. Entonces tienen que considerarlos y considerarnos como somos, como son ellos, de vivir como nuevas criaturas en Cristo. Debemos mortificar, o sea, matar ambos los deseos pecaminosos que quedan por los hábitos de la carne. Entonces debemos mortificar, o sea, matar ambos los deseos pecaminosos que queden por los hábitos de la carne y los deseos del corazón, y entonces los hechos pecaminosos que viven cuando no resistimos las tentaciones a pecar, que vienen buscando a incitar las emociones y a empujar la voluntad a responder pecaminosamente. Eso es lo importante también cuando estamos enseñando a nuestros hijos. Diciendo, está mal, está mal, está mal, está mal. Pero no estamos enseñándoles la palabra, cómo cambiar sus deseos, cómo crecer en el deseo de querer obedecer a Dios. Diciendo que algo está mal nada más, no va a cambiar el corazón. Entonces, matar la acción, o sea, las obras de la carne, por matar los deseos o pasiones hacia el pecado. ¿Ve la conexión? Hay un conducto incorrecto o una falta de conducta correcta o una actitud incorrecta que tiene que cambiar. Pero para cambiarlo de tal manera que agrade a Dios, que va a perseverar sobre el tiempo, tenemos que ver un paso antes. ¿Cuál es que la carne desea incorrectamente? ¿Cuál es que el corazón está deseando que no desea Dios? Y entonces cambiar la manera de pensar, cambiar las creencias, cambiar esta transformación del razonamiento para cambiar el deseo, para desear lo que es obedecer, para desear lo que es agradecer a Dios con sus actitudes y acciones. Primero de Pedro 2:11, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. No es suficiente decir abstener de hacer lo incorrecto, pero aún abstener de las pasiones carnales. Los deseos es un paso antes, porque los deseos incorrectos van a recibir la tentación a pecar y van a caer a la tentación a pecar y cometer el pecado. En algún sentido, la mortificación involucra quitando la alimentación de la carne y los deseos del corazón, en la manera que matamos el poder del motor de un auto para evitar un choque a otro auto. Si estamos ahí en la carretera y hay algo que pasa, alguien pasa a nuestro carril y vamos a tratar de evitar el choque, si estamos nada más frenando, o en este caso frenando con este pie, porque el otro pie todo el día está acelerando todo, va a ser mucho más difícil parar el carro, frenando y acelerando al mismo tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que frenar y quitar el combustible, quitar el poder del motor, levantar pie del acelerador y frenar. Si no estamos tratando de acelerar y frenar al mismo tiempo, y a lo mejor va a fallar los frenos. Tenemos que matar el poder que está llevándonos al peligro. Aplicando los frenos no es suficiente si al mismo tiempo estamos aplastando el acelerador. Tenemos que quitar el pie del acelerador y dejar de alimentar el motor con el combustible. Tenemos que dejar de dar combustible a la carne.
dejar de alimentar la carne. Demasiados aconsejados están intentando, o discípulos están intentando a frenar sus hechos pecaminosos con todos sus esfuerzos, sin quitar el combustible que está alimentando sus pasiones equivocadas. Están tratando de aplicar los frenos al mismo tiempo, echando más combustible al motor. El hombre quien batalla con deseos pecaminosos sexuales no puede esperar mucho éxito en resistir la tentación cuando él está echando gasolina sobre el fuego de sus pasiones con una dieta regular de películas sensuales. Tienen que quitar la alimentación para debilitar las pasiones entre el proceso de sujetarlas a morirse por hambre, por causa de la privación de la alimentación. Por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, como leemos en Romanos 8:3. Y debemos recordar que nuestros aconsejados, nuestros discípulos, nuestros hermanos que estamos intentando apoyar, cambiar en el proceso de la santificación, o a nosotros mismos, tenemos que recordar que es el poder del Espíritu que viene por meditar en su palabra. El poder del Espíritu, el Espíritu de Dios usa la palabra que Él inspiró para cambiar la forma de pensar y entonces cambiar los deseos, que va a tener su resultado en un cambio de acción. También consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a los deseos y hechos pecaminosos. Colosenses 3:5. Así somos, tenemos que considerarnos como somos ahora en Cristo, no como era en nuestra vida antes. Cuando levanta el deseo pecaminoso, en lugar de obedecerlo, el creyente debe matarlo y sepultarlo. Tito 2:11 y 12. ¿Alguien? Y después Lucas 9:23. Enseguida. Tito 2:11 y 12. Tito 2:11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Muy bien, entonces la gracia de Dios está enseñándonos a negar. Y tenemos que negar ciertas cosas para vivir otras cosas. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Negándose a sí mismo. No debemos servir a los deseos pecaminosos porque somos bajo un nuevo amo, nuevo jefe, nuevo Señor, librados del poder y de la esclavitud al señoreo del pecado. Tenemos un nuevo Señor. Romanos 6:6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Romanos 6:11 al 13. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan sus lujurías, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque así somos. O siguiendo 16 al 19, Romanos 6, 16 al 19, ¿alguien? ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. ¿Hasta qué versículo? 19, ok. Sí. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, porque no por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Gracias, hermana. Entonces, aunque ustedes eran pasado esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina de que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, hay un cambio que pasó. Ahora somos libres para obedecer a Cristo. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza, presentaron, es pasado. Así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Hay un cambio. Posicionalmente cambiados, entonces en la práctica debemos practicar como somos. Ahora, aunque tan importante es para apoyar a otros quienes están luchando con la tentación, a mortificar los hechos de la carne, a los deseos equivocados del corazón, quitando la alimentación de la carne, frenando las pasiones pecaminosas del corazón, no sea el fin en sí mismo. Hay que quitar, pero también poner. Quitar y poner. Hay un principio de reemplazar. Hay dos pasajes donde el principio está mostrado claramente. Santiago 1, 21, 22, ya leímos, bueno, leer otra vez, por lo cual, desechando toda inmundicia y el resto de malicia, reciben ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderoso para salvar sus almas, y sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Desechando lo malo, recibiendo la palabra, sean hacedores de la palabra. Desechar, recibir, para poner, para hacer. Quitar y poner, reemplazar. Efesios 4, 22 al 24. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, se despojen del viejo hombre, que se corrompe con los deseos engañosos. Esa es la mortificación de la carne, refrenar los deseos incorrectos. La mortificación de la carne es refrenando los deseos incorrectos, aun quitando el combustible que está motivando los deseos incorrectos. Y ser renovados en el espíritu de la mente. Renovados en el espíritu de la mente. Como Santiago habla de desechando lo malo, reciben la palabra con humildad. Versículo 23 de Efesios 4 dice, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Esa es transformación de la manera de pensar que habla Romanos 12, 1 y 2. Cambiando los pensamientos. Entonces tenemos la mortificación de la carne, refrenar los deseos incorrectos, y ahora la meditación en la palabra. Es de renovar los pensamientos. La meditación en la palabra. Meditación es no solamente leerlo, no solamente escucharlo, pero pensar en él. Pensar en lo que dice la palabra. Pensar en cómo aplicar lo que está recibiendo de la palabra. La meditación en la palabra es para renovar los pensamientos. Y versículo 24, y se visten de nuevo hombre.
el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Esto es la manifestación de la semejanza de Cristo. La manifestación de la semejanza de Cristo es reemplazar los hechos pecaminosos con los que glorifican a Cristo. Es más que quitar. Si nada más está quitando el malo, deje algo hueco. Tenemos que reemplazar lo malo con lo bueno. Lo pecaminoso con lo que glorifica a Dios. Desarrollando los hábitos de la vida, motivado por el deseo a glorificar a Dios. Porque si deja el hueco, tarde o temprano la tentación viene y trata otra vez de jalarte por detrás. En el resto del pasaje pueden ver el principio en acción. Efesios 4, 25 al 32. Ese es como diferentes ejemplos de cómo puede quitar y poner. Quitar y poner. Quitar, recibir la palabra para cambiar el pensamiento y los deseos y entonces poner la acción correcta. Versículo 25. Dejando a un lado la falsedad, hablan la verdad, cada cual con su prójimo. 28. El que roba, no robe más, sino más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con que tiene necesidad. En lugar de robar, está trabajando para tener lo que necesita, pero aún más que tener por su propia necesidad, tener algo extra para apoyar a otros. En lugar de quitar de otros, ahora está dando a otros. Versículo 29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala o corrompida, esa es la palabra ahí, el término, sino solo la que sea buena para edificación. Las palabras corrompidas, las palabras putreficadas, las palabras que dañan, no deben salir de la boca. No usando la boca para dañar. Pero esto no es suficiente nada más estar silencioso. Entonces no voy a hablar mal, entonces yo no voy a hablar nada. No, tiene que dejar de hablar las cosas que van a destruir y empezar de hablar las cosas que son edificantes para apoyar. 21. Sé quitado de ustedes cosas malas, sé más bien cosas buenas. Tienen las cosas mencionadas ahí. Ese es el proceso de quitar y por medio de cambiar la manera de pensar y los deseos, poner. Ahora necesito darles una palabra de precaución. Cuando estamos apoyando a otros, necesitamos tener cuidado de que no estamos presentando la santidad como algo que consiste nada más en una lista de cosas que no hagamos. Para ser santos no vamos a hacer esto, no vamos a hacer otro, no vamos, como una lista de provisiones. Y a veces algunos empiezan a pensar así. Aunque la autonegación o no alimentando los deseos pecaminosos de la carne y las pasiones equivocadas del corazón es muy importante, entre el proceso de la santificación progresiva hay otros asuntos del corazón que necesitamos apoyar a otros a entender y nos necesitamos entender nosotros mismos. Cuando estamos apoyando a otros, no estamos solamente enfocados en la conducta de nuestros hermanos, sino en sus corazones. Apoyando a ellos, no van a tratar, pues yo voy a cumplir esta lista, estoy bien con Dios. Yo voy a dejar de hacer estas cosas, estoy bien con Dios. Porque la motivación de la acción es importante para Dios. Lo que estamos haciendo y por qué estamos haciendo. Lo que no estamos haciendo, lo que no estamos haciendo y por qué no estamos haciendo. Fuimos creados para amar y adorar al Señor con todo nuestro ser. Marcos 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ya mencioné que la Biblia se describe el corazón también como el sede de las pasiones, lujurias, deseos. Un término usado en el Nuevo Testamento muy asociado con el concepto del corazón como sede de pasiones,
lujurias y deseos es epithumie. Esa es una palabra muchas veces traducida como el deseo fuerte o pasión o lujuria. Pero es importante reconocer que puede ser utilizado como un deseo desordenado, un apetito carnal o lujuria sexual, pero no siempre tiene que ser usado en un sentido sexual, sensual o inapropiado. El mismo término fue usado, hablado del deseo fuerte de Jesús por algo bueno. En Lucas 22:15 el texto usa el mismo término en el contexto de las palabras de Jesús y el deseo fuerte que él tenía para comer la Pascua con sus discípulos. Lucas 22:15 y les dijo, intensamente he deseado comer este Pascua con ustedes antes de padecer. Intensamente he deseado, un deseo fuerte. Debemos estar desarrollando deseos fuertes a adorar a Dios, que va a motivarnos a obedecer a Dios. Somos criaturas diseñadas para tener deseos y pasiones fuertes. No son malos los deseos, no son malos las pasiones, si son correctamente dirigidas. Entonces no estamos tratando de matar todas las pasiones y ser fríos, sino asegurar que las pasiones fuertes del corazón están dirigidos a Cristo y no a los objetos equivocados. Fuimos creados para adorar al Dios vivo y verdadero, con todo, apasionadamente. Todo es para Él y su gloria. Entonces, por la próxima vamos a enfocar en esta última parte, porque el tiempo ya se fue. Entonces, estamos tratando con los asuntos del corazón, que primeramente empieza reconociendo los deseos equivocados, pasiones equivocadas. Si vamos a cambiar los deseos, es por la palabra cambiando nuestra manera de pensar, nuestras creencias. Empezamos entonces a desear lo que Dios desea. Y entonces resistimos la tentación, porque la tentación no está conectando con nosotros en un deseo equivocado. Resistimos la tentación porque tenemos ahora un deseo motivado para adorar a Cristo. Por la próxima vez que tratamos con este tema, vamos a enfocar en esta última parte de cómo podemos aumentar en nosotros y cómo podemos apoyar a nuestros hermanos a aumentar su deseo, su pasión por Cristo. Porque esto va a ser lo que es necesario para permanecer en lo bueno. Cuando no estamos caminando con ellos, explicando paso por paso. Cuando nuestros hijos están creciendo, estamos caminando con ellos, damos mucha instrucción a ellos, estamos apoyando a ellos, aún disciplinando a ellos cuando están desobedeciendo, porque estamos apoyándoles a desarrollar. Pero el deseo es que nuestros hijos, mientras están creciendo, ellos van a desear lo correcto. Y por sí mismos van a querer hacer lo correcto. Para que cuando salen de afuera de nuestra autoridad, ellos siguen haciendo lo que agrada a Dios. Entonces no estamos ahí diciendo cada paso, cada momento, para que ellos nada más están obedeciendo nuestra voz, mientras nuestra voz está ahí constante. Estamos tratando de desarrollar en ellos, por darles lo que necesiten para que el Espíritu Santo use para cambiar sus corazones, para que ellos deseen obedecer a Dios, participar en las cosas de Dios, involucrarse en las cosas que agradan a Dios. Y eso es cuando estamos apoyando a un nuevo creyente. Son bebés en Cristo, o un creyente que a lo mejor tiene tiempo caminando con el Señor, pero muy mal nutrido por no recibir la buena enseñanza. Estamos apoyando, desarrollando, apoyándoles desarrollar hábitos correctos, motivados por el corazón que agrada a Dios. Para que ellos, cuando no estamos allí agarrando la mano,
y llevándolos paso por paso, deseen seguir adelante por sí mismos en hacer las cosas que agradan a Dios. Y para que ellos entonces pueden discipular a otros, porque han recibido lo que necesiten para ahora ofrecer a otros. Este es el ministerio de reproducción. Señor, damos